Creo que vamos a iniciar, ya estamos 20 en la sala, así que se irán incorporando también los compañeros. Como ustedes también hacen el seguimiento, ya estamos llegando a nuestra clase número 6. Nuestra clase número 6, vamos avanzando. Nuestro módulo tiene 12 sesiones, dos de ellas destinamos a la evaluación final, así que prácticamente vamos avanzando y de la mejor manera, ¿verdad? Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de hoy. Una clase que de alguna forma, un tema, ¿verdad? Que de alguna forma ya veníamos también hablando, ¿verdad? En forma transversal, no nos deteníamos específicamente a compartir ciertos conceptos, pero es importante también que dentro de este módulo de introducción a la docencia universitaria volvamos a recordar, ¿verdad? Para algunos y para otros compartir este tema que hace a lo que son, ¿verdad? Los pilares de la educación y algunos aspectos fundamentales en cuanto al concepto de lo que es la educación, sus fines, sus objetivos y qué es lo que un poco nosotros tenemos que diferenciar para poder también tener manejo, ¿verdad? De los conceptos que hacen a nuestra labor. En este caso, nosotros nos estamos preparando, ¿verdad? Para ser, o sea, para tener, ¿verdad? Porque muchos ya están en ejercicio, ¿verdad? Docentes en educación superior. Entonces, de la mejor forma, construir nuestra legitimidad es siempre manejando un poco de la teoría, la práctica y saber cómo defendernos también, ¿verdad? Ante los demás profesionales. Voy a empezar a compartir el material que vamos a estar desarrollando. Seguramente que muchos tienen previsto participar de la Feria de San Juan. Creo que hoy están preparando por allí, ¿verdad? Si alguien me confirma, creo que vi una publicación por San Sí, Ignacio. profe. Así Sí, mismo. profe. Ah, sí, ahí ya está la profe Fati. La profe Fati va a estar comiendo mientras que nosotros estamos desarrollando nuestra clase. Y estoy escuchando también la clase. Hasta tanto no me llamen. Bueno, profe, que disfrutes. Profe Fátima, guardanos tu pastel mandioca para mañana. Por favor, profe Fátima. Veremos, veremos. Veremos qué hay. Y no, creo que ya se está proyectando, ¿verdad? Podemos visualizar. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces tenemos la presentación, ¿verdad? De nuestro módulo. Y aquí va un poquito una, una pregunta, eh, un compartir que me gustaría escucharles un poco, ¿verdad? Sin mucho concepto, sin mucho tecnicismo. ¿Qué es educar? Puede ser una palabra, dos palabras. Cuando decimos educar, ¿qué les viene a la mente? Iluminar. Enseñar, Enseñar, profe, enseñar, muy bien. Iluminar, decían también. ¿Qué más? Guiar. Guiar. acompañar, aco- Eso es lo que nosotros hacemos desde el rol que nos corresponde desempeñar, ¿verdad? Nos preparamos para llevar adelante esa misión de educar. Muchos ya están en esa misión dentro de lo que es el día a día y otros que se están formando para poder adentrarse al mundo de la educación. Esta frase me pareció muy oportuna para compartir un poquito y dice, la educación tiene una misión doble.
enseñar a vivir y enseñar a hacer. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está un poquito cerca de lo que es nuestra realidad? ¿Es lo que vemos? ¿Es lo que trabajamos? ¿Nos falta enfatizar un poco más? Y es lo que hacemos, profe, porque uno, por ejemplo, enseñar a vivir, dice, y uno aprende cómo ir sorteando la vida de cada día, ¿verdad? Y enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a nuestros seres queridos, enseñamos a los que nos rodean con cualquier acto bueno, ¿verdad? Es enseñar, mostrar, dijo una compañera ahí también, dijo una palabra de instruir, y todo eso, ¿verdad? Eso es enseñar a vivir, son formas, modelos, modos que vamos adquiriendo y que va moldeando nuestra vida, ¿verdad? El hacer viene a ser eso, ¿verdad? Porque uno cuando aprende o practica, hace, ¿verdad? Y ese enseñar a hacer, no hacerle, sino enseñar a hacer, esa herramienta que se le da a esa persona a que eh, practique, se ejercite y busque la mejor manera de que le salga el para vivir, ¿verdad? Sí, mismo. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad? Para aquellos quienes ya son padres, siempre buscamos eso en la primera escuela que es la familia, ¿verdad? Tratar de enseñar a vivir y tratar de que esa persona que está creciendo en nuestro entorno, en nuestra familia, pueda desenvolverse, ¿verdad? Lo mismo también cuando nos adentramos al aula. Buscamos que todos nuestros conocimientos teóricos, todo lo que nosotros compartimos con nuestros estudiantes, realmente sean estrategias técnicas para que pueda desempeñarse en su día a día. Y también enseñar a hacer en el sentido de que pueda o tenga la posibilidad de demostrar sus condiciones, sus capacidades procedimentales, que puedan llevar a la práctica todo lo que va aprendiendo en el día a día. Un poco es esta frase que me pareció muy oportuna, viendo un poco nuestro tema de hoy también, que ya les mencioné, ¿verdad? Que vamos a hablar un poco sobre los pilares de la educación y el material de la UNESCO propone cuatro pilares de la educación que sustentan, ¿verdad? Una adecuada y completa labor docente. Muchos seguramente que ya han repetido en varias capacitaciones, en varios espacios, pero siempre es bueno volver a recordar y apropiarnos de estos conceptos y sobre todo de esta teoría, porque no pasa de moda, ¿verdad? Al igual que los textos, al igual que los libros, que son recursos tradicionales, estas informaciones son informaciones base de lo que es un poco nuestra formación como docentes, como educadores, ¿verdad? Entonces, la UNESCO nos propone cuatro pilares fundamentales en nuestra labor, que es en base a lo que nosotros tenemos que trabajar. Trabajar desde el diagnóstico de nuestro grupo de estudiantes, en la planificación, en la evaluación y todo lo que tenga que ver con la promoción de ese estudiante. Enfocarnos en cuatro pilares fundamentales que indiquen, ¿verdad? El aprender a conocer, que ya sabemos, ¿verdad? Que hace referencia a lo cognitivo, a todo el cúmulo un poco de conocimientos teóricos que nosotros podamos transmitir, compartir con nuestros estudiantes. Aprender a hacer, haciendo un poco énfasis en el dominio procedimental, ¿verdad? Que nuestros estudiantes puedan llevar a la práctica o transferir, ¿verdad? De manera práctica todos los conocimientos teóricos que nosotros compartimos en clase. Aprender a vivir, que es uno de los pilares, creo que fundamentales también, y seguimos trabajando, aprender a vivir, aprender a respetar la naturaleza, aprender a respetar
todo lo que tenga que ver con el componente democrático, respetar las normas, aprender a ser, haciendo referencia un poco a ese ser persona. Nuestra misión de educadores es siempre un poco enfocarnos en eso, ¿verdad? Trabajar lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal que responde justamente a estos dos pilares, aprender a vivir y aprender a ser. Un poquito enfatizando un poco algunos conceptos, aprender a conocer supone aprender a aprender, ejercitando la memoria, el pensamiento. Ejercitar la memoria es cada vez más necesario ante la invasión de las informaciones instantáneas que difunden los medios de comunicación. Hay que ser selectivos en los datos que aprendemos de memoria, pero hay que entrenar la memoria desde la infancia. Se trata de combinar una cultura general suficiente, amplia, con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Yo comparto con ustedes este pensamiento muy personal, ¿verdad? Qué difícil es hoy en día tratar de, de enfatizar o de trabajar un poco lo que es la memoria, ¿verdad? No sé si a ustedes también les cuesta, pero anteriormente era mucho más fácil a lo mejor aprender dos o tres estrofas, pero hoy en día nos cuesta mucho. Desde el momento en que usamos mucho también la tecnología, pareciera que nuestro cerebro necesita ser ejercitado constantemente, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes al respecto. ¿Cómo estamos por allí con nuestra memoria? Y la verdad que cuesta un poco más, profe, pero depende de qué tipo de memoria desarrolles, por ejemplo, porque eh, cada persona tiene un modo de desarrollar esa memoria. Algunos tienen memoria auditiva, otros tienen visual, o diferentes tipos, ¿verdad? Yo prácticamente tengo una memoria más bien auditiva. Entonces, yo hago mis cosas, escucho y eso se me queda, ¿verdad? O a veces escucho un numerito ahí y se me queda, por ejemplo, un número de cédula o algo así, ¿verdad? Pero si me voy a poner a leer muchas veces, a leer así y tratar de memorizar, eso me cuesta porque parece que no me concentro lo suficiente o no retengo como debe ser. Más bien busco la forma de interpretar lo que leo y esa es mi forma de, yo hablo por mí, ¿verdad? Pero Sí. tenemos diferentes tipos de memorias, es la que desarrollamos cada persona. Y obviamente con la tecnología, hoy en día que tenés todo a mano en el celular, más bien uno pone a buscar y lee eso no ya. Pero Ah, sí, de saber o de conocer, conoce. Lo que no se retiene más, nomás en la retina, como se dice. Buenas totalmente. Buenas tardes, profesora, tardes. buenas tardes, compañeros. Quería ¿Cómo compartir estás? también, muy bien, profesora, quería compartir nomás también otra experiencia con respecto a la Sí. memoria. A veces la memoria también necesita de otros factores, como por ejemplo el tema de mi caso, ¿verdad? Con 40 años, 30 y algo, ¿verdad? De la Facultad de Derecho y yo me fui un día desesperada ante un doctor porque realmente sentía que lo que leía ya no podía, no se me quedaba en la cabeza. Y me dice el doctor, tenés que ayudarle a tu memoria con una medicación. Y hablé con muchos amigos, por ejemplo, estábamos hablando y la mayoría toma, por ejemplo, vitaminas para la cabeza o algún neuroestimulante o algo así, ¿verdad? También existen otros factores como la edad y todo eso que interfiere o hace también que nos atrasemos un poco más de aprender. Así mismo es. Realmente hay muchísimos factores que influyen hoy en día, por eso es que se trata de trabajar, si ustedes suelen escuchar en ese programa de primera infancia, ¿verdad? Trabajar y enfatizar todo lo que tenga que ver con la estimulación temprana cero, desde 6 meses de edad hasta los 4 años era al principio.
ahora se extendió hasta los 8 años, ¿verdad? Porque había prácticamente un trecho entre lo que era primero y segundo grado que quedaba un poco así colgado, como se dice, ¿verdad? Entonces se amplió esa brecha para justamente, como dice la compañera, estimular, trabajar un poco todo lo que tiene que ver la plasticidad del cerebro, porque en esa edad es donde se puede trabajar y fortalecer un poco todo lo que tenga que ver con la memoria. Y cierto, al paso del tiempo nosotros necesitamos, ¿verdad? Estar bien descansados, tener, como se dice, la guía para poder desarrollar un poco lo que es también en la memoria o concretar, ¿verdad? Por eso es que nos cuesta cuando estamos leyendo los libros, sobre todo los abogados, aquellos compañeros quienes constantemente están empapados con sus materiales, ¿verdad? Necesitamos sí o sí estimularnos y así como decía la compañera también, identificar nuestros estilos de aprendizaje. Eso es demasiado importante. Si nosotros identificamos nuestros estilos de aprendizaje, entonces no vamos a perder mucho tiempo también y vamos a enfocarnos. Lo mismo también sucede con nuestros estudiantes. Cada estudiante tiene un aprendizaje y nosotros no podemos casarnos o quedarnos con este pilar de aprender a conocer, ni de enfocarnos única y exclusivamente en la memorización, sino trabajar diferentes estrategias para lograr que el estudiante pueda aprender esos conceptos teóricos que yo le quiero transmitir y que quiero que incorpore a su esquema de aprendizaje. Aprender a hacer. Aprender a conocer y aprender a hacer son indisociables, puesto que hay que enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y adoptar las enseñanzas recibidas al futuro mercado de trabajo, cuyo camino todos sabemos que no es del todo previsible. Aprender a hacer, entonces, para aprender a hacer necesitamos primeramente conocer, trabajar ese aspecto para poder dar el siguiente paso. Y ahí es donde muchas veces nos encontramos también con diferentes interrogantes en el aula, ¿verdad? ¿Para qué estudiamos esto? ¿Por qué desarrollamos este contenido? ¿En qué me va a ayudar? Es ahí donde nosotros tenemos que tratar de conectar nuestros, nuestro contexto con el contexto del estudiante, ¿verdad? Y con lo que busca para seguir y para introducirse en lo que es también más adelante en el campo laboral, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar con estudiantes de carreras de grado, entonces sabemos que ellos se están enfocando para un mundo laboral. Entonces, ese conocer tenemos que lograr que ellos puedan aprender a hacer. Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás. Aprender a vivir juntos supone desarrollar la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia, realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. Considero que es uno de los pilares que hoy en día más necesitamos enfocarnos, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado, tenemos mucho aporte de lo que es la tecnología, tenemos mucho aporte de lo que es la ciencia. Entonces, ¿dónde nos enfocamos nosotros también para cuidar ese aspecto humanizante del estudiante? Pues trabajando un poco este pilar, ¿verdad? Que es aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás. Somos muy hábiles trabajando muchas veces en la individualidad, presentamos nuestros trabajos, hacemos todo el debe ser. Pero cuando nos corresponde o cuando tenemos la tarea, ¿verdad?, de trabajar en espacios colaborativos, es allí donde nos cuesta desempeñarnos, nos cuesta congeniar, nos cuesta aceptar, ¿verdad?, las diferencias y sobre todo tratar de llegar a un punto común, ¿verdad?
sabemos que las personas no siempre vamos a coincidir, no siempre vamos a tener una misma prioridad. Pero cuando nosotros estamos insertos en una institución, ¿verdad? En nuestro caso, en una institución de educación superior, lo que debe primar siempre es el ideario institucional, ¿verdad? Los valores, es el enfoque, el plan con que cuenta la institución y qué es lo que nos pide que nosotros trabajemos y demostremos, ¿verdad? Decíamos en clases anteriores también cómo nos cuesta a veces trabajar con los proyectos interdisciplinarios o con los proyectos de vinculación, por ejemplo, ¿verdad? A veces es mucho más cómodo realizar mi trabajo en mi pequeña burbuja, en mi ambiente, porque me cuesta a lo mejor adecuar mis horarios, adecuar mis intereses. Hay un montón de factores que influyen en eso, ¿verdad? Pero nosotros siempre tenemos que eh, demostrar a nuestros estudiantes, porque decía la vez pasada un material que estaba leyendo, no hay mejor educador que el ejemplo, ¿verdad? Entonces, si nosotros demostramos a nuestros estudiantes la importancia de aprender a convivir con los demás, de aprender a vivir juntos, también vamos a estar inculcando en ellos ese pilar fundamental. Aprender a ser. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, gracias a la educación recibida, con pensamiento autónomo, crítico, elaborar un juicio propio para determinar por sí mismo qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. La función esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en la medida de lo posible, de su destino. Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Es un poco lo que este pilar de aprender a ser nos pide trabajar y nos pide potenciar en nuestros estudiantes. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Bueno, profe, en el tema de aprender a hacer, esta es una cuestión, por ejemplo, yo siempre eh, con las personas, si uno quiere corregirle a, más bien a los hijos, ¿verdad? O a otras personas que están eh, tratando de atajar, así no, o le suspende lo que está haciendo, o los hermanos mismos muchas veces dicen, eso no hagas, o cosas que una persona quiere hacer como practicando. Y yo siempre les digo a ellos, dejarles ser, porque dejarles ser es explorar esos conocimientos que adquirió poniendo en práctica, ¿verdad? Y desarrollar su potencial, lo que él aprendió. Y, y bueno, eso es lo que yo entiendo, aprender a hacer, ¿verdad? Porque uno eh, con lo que recopiló más o menos, procura hacer, ¿verdad? Eh, hace crecer eso o pone en práctica lo que conoció, lo que logró captar su mente o está desarrollando, ¿verdad? Y digo yo que eso es aprender a ser. No sé si me equivoco, pero es el criterio o el concepto que yo tomo, ¿verdad? De esto. Nosotros trabajamos muchas veces con un ideal, ¿verdad? Sabemos que cuando trabajamos en una carrera, por ejemplo, de grado, tenemos los perfiles, ¿verdad? El perfil que nosotros deseamos formar o potenciar en nuestros estudiantes. Pero cada estudiante tiene, ¿verdad? Tiene su personalidad, tiene su autonomía. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer en el aula? Tratamos nada más de acompañar ese proceso en donde
la persona, el estudiante, tenga la capacidad de expresar lo que siente, de elegir, de, ¿cómo se dice?, construir, ¿verdad? Construir su propio camino, ¿verdad? Aprender a hacer, dice, para que esté en condiciones, en la capacidad de tener una responsabilidad personal. Y es lo que decías también, ¿verdad? Dejarle ser para aprender a ser responsable también de sus actos, ¿verdad? Que es muy importante. Hoy en día nosotros estos pilares quizás no escuchamos mucho, no lo tenemos mucho impregnado a lo mejor escrito, porque hay otras informaciones, como decía también, hay un cúmulo de informaciones que a veces nos avasallan, pero estos pilares son fundamentales y más hoy en día que necesitamos trabajar ese ser persona, que necesitamos aprender a ser, a convivir. Entonces, sí o sí tenemos que dar un poco énfasis a todo lo que nos pide un poco esta teoría que hace un montón de años surgió y vemos hoy en día cuánta necesidad sigue habiendo, ¿verdad? Porque si se trabaja en todos los niveles del sistema educativo, se supone que ya tendríamos que tener totalmente desarrollados algunos, algunas capacidades específicas, ¿verdad? Pero llegamos a una educación superior, llegamos a carreras de grado y seguimos con estas necesidades que cada vez tenemos que trabajar por las condiciones mismas de las etapas, ¿verdad? Porque cada sistema, cada nivel educativo tiene, ¿verdad?, las etapas también por las que pasa el ser humano. Este pilar no se habla mucho, pero también forma parte de lo que es nuestra labor docente y es aprender a emprender, que es un poco lo que dice, cabe destacar que la educación media paraguaya, además de adoptar los cuatro pilares, establece el quinto pilar, aprender a emprender. Este pilar desarrolla capacidades de iniciativa, donde se enfatiza lo que es la autogestión, espíritu investigador y el análisis, para que el estudiante pueda fijarse metas para enfrentar con agilidad contingencias y generar oportunidades alternativas. En la educación media, entonces, se hace un poco énfasis a este pilar, a este quinto pilar, ¿verdad? Que es aprender a emprender. Por eso es que desde hace varios años se está trabajando un poco con lo que son, ¿verdad?, los proyectos de investigación, las defensas que se hacen en el tercer año, ¿verdad? Donde de alguna u otra forma se dan estos espacios para que los estudiantes tengan un poco o se promueva, ¿verdad?, en ellos la actitud investigativa y también para que de alguna u otra forma tengan la posibilidad de elegir hacia dónde quieren enfocarse, ¿verdad? Sabemos que es la etapa más difícil porque es donde prácticamente tienen que ir optando por las carreras en educación superior para seguir formándose, ¿verdad? Entonces, se considera que trabajar este quinto pilar les va a facilitar o les va a ayudar a madurar también ese aspecto para poder dar continuidad al siguiente nivel educativo. En esta línea dice, las universidades del Paraguay no pueden hacer menos, pues se hace necesaria y lógica que haya, ¿verdad?, una articulación entre la educación media, la educación superior, en pos del logro de los fines de la educación paraguaya. Se habla mucho de lo que es la articulación entre los niveles educativos. De hecho que sentimos mucho en los que están ya en aulas, ¿verdad?, de educación superior, seguramente van a poder también compartir sus experiencias, la brecha que a veces encontramos en estudiantes que van culminando ciertos niveles y se insertan en otro es impresionante, ¿verdad? Necesitamos sí o sí un espacio de nivelación, un espacio de fortalecimiento para poder ayudarle a ese estudiante que pueda insertarse de manera progresiva y productiva en el nivel en que se inicia. Un ejemplo muy concreto, el estudiante que termina el primero y segundo ciclo, el sexto grado,
se inserta en un séptimo, en un tercer ciclo, y nos damos cuenta de las diferencias en cuanto a desempeño, en cuanto a em, de desarrollo. Y muchas veces hay esa desesperación de las familias por el cambio, ¿verdad? Y junto con eso también se asocian, ¿verdad?, los cambios propios de la edad. Nos vamos un poquito más allá, los estudiantes de la educación media, quienes cierran ese proceso educativo, van a un primer año de la universidad y no necesitamos ese acompañamiento individualizado. No podemos decir que vamos a dejarles avanzar, que vamos a trabajar con ciertas actividades, porque sí o sí nuestros estudiantes necesitan ser acompañados. No sé si alguien quiere compartir algo referente a este pilar un poco. ¿Qué opinan? ¿Están por allí? Pues ya se fueron. ¿Están? No sé si me están escuchando o se fue mi señal. Yo estoy, profe, no quiero nomás intervenir. Seguimos entonces. Creo que se fue mi proyección, ¿verdad? O Ve, profe, se ve acá sí, aprender a emprender, que es un resumen de una acción educativa necesaria. Ese es el que quedó. sí, ya. Entonces, continuamos un poquito. Sí, gracias, Mabel. Gracias. Quiero compartir también con ustedes esta, esta, este resumen, ¿verdad? Que me pareció muy importante que nosotros también manejemos, que habla de un poco de los diferentes conceptos o las diferentes, por decirlo así, diferentes enfoques que le podemos dar al concepto de educación. Primeramente, la educación como autosuperación, ¿verdad? Sabemos y entendemos o queremos, ¿verdad? Que creemos también que cuanto más estudiamos, vamos trabajando un poquito lo que es la autosuperación de la persona, ¿verdad? En este caso, la educación es un procedimiento que debe orientarse a una dirección verdaderamente educativa, a favor de un empeño que se vuelque hacia el estudio en sí, rechazando cualquier forma de recompensa. La superación bien entendida no debe consistir en vencer al colega, sino en vencerse a sí mismo, en autosuperarse. Si nosotros nos enfocamos en una educación como autosuperación, entonces lo hacemos sin esperar, como se dice, algo a cambio. No hacemos para superarle a María, a Luis, sino para recompensarme a mí como persona, ir cumpliendo mis metas personales y tratar de, como habíamos mencionado en la clase pasada, construir mi propia legitimidad como profesional, ¿verdad? Entonces, la educación bien entendida, como su nombre lo dice, autosuperación. O sea, yo voy trabajando en mí mismo para mejorar lo que soy hoy, ¿verdad? Cada individuo nace con un potencial propio de posibilidades biopsicosociales que deben ser puestas de manifiesto por la educación a fin de analizarlas y aprovecharlas de la mejor manera para lograr una convivencia social en la cual cada miembro contribuya con lo que mejor posee o posea, ¿verdad? Decíamos también en clases anteriores, todos tenemos nuestro potencial. Todos tenemos esa habilidad que nos caracteriza. Entonces, reconocer esas habilidades y aprovecharlas es lo que nosotros nos va a ayudar como profesionales de la educación.
¿Por qué? Porque estábamos trabajando con personas y estas personas tenemos que ayudarlas para que puedan reconocer también lo que les hace, o sea, sus fortalezas y también sus debilidades. Así, la acción educativa debe ejercerse en dos sentidos. En dos sentidos, entonces, se trabaja, ¿verdad?, lo que es la acción educativa, en la individualización y en la socialización. Nos enfocamos entonces en la individualización para que cada quien se realice del modo más completo dentro de sus posibilidades. O sea, yo, Lisa, o yo, María, me formo, me educo para desarrollar mis diferencias, mis potencialidades, mis fortalezas y también identificar aquellas debilidades en las cuales muchas veces me llevan a detenerme, me llevan a sentir temor o me impiden avanzar también. Eso es muy importante que nosotros identifiquemos. Primero como educadores y luego tratar a nuestros estudiantes de ayudarlos para que ellos mismos se conozcan. Y trabajar un enfoque de socialización para que esa realización individual tenga un sentido de cooperación. Como decíamos también en nuestros encuentros anteriores, no me sirve de nada si yo me paso a lo mejor estudiando, juntando cartones, si no se ve el producto, si no se ve el resultado, si no se ve mi aporte dentro de lo que es mi trabajo, ¿verdad? Como decíamos, es tan importante cuando sabemos trabajar juntos, cuando nos aprovechamos y sabemos reconocer que alguien sabe hacer esto, el otro también, entonces nos complementamos. Por eso es que voy a bajarme un chiquitito en lo que es nuestro nivel, ¿verdad? En el nivel de educación inicial, por ejemplo, sabemos que la socialización es fundamental, es el eje, ¿verdad? Si los niños aprenden a convivir juntos, de hecho que en un primero o un segundo grado van a aprender mucho más fácil los demás ejes del programa, ¿verdad? Porque no vamos a estar perdiendo tiempo en enseñarles a comportarse ni a comportarse con los demás. Nosotros también en educación superior, la socialización es fundamental. Tenemos que desarrollar o propiciar los espacios para que nuestros estudiantes puedan fortalecerse. Más porque en un aula de educación superior nos encontramos con diferentes realidades. Nos encontramos con estudiantes que son egresados de, de colegios, ¿verdad? Por decirlo así, que están ubicados en las ciudades, otros están en zonas periurbanas, otros están en zonas rurales. Y nosotros como docentes de educación superior, en un primer año, nos encontramos con esa diversidad y nos corresponde, ¿verdad?, trabajar individualmente con nuestros estudiantes, identificar sus potencialidades y que ellos puedan realmente lograr socializar y trabajar en grupo. Debe ser vista también no como una dualidad, sino como una unidad. En su acción educativa, el profesor no puede subestimar las posibilidades de sus alumnos ni la realidad social que los rodea. Hablábamos de la importancia de lo que es el contexto, de lo que es un poco todo lo que tiene que ver con la revaloración del conocimiento, ¿verdad? Entonces, hoy en día sabemos que todas las potencialidades de nuestros estudiantes, sin tener en cuenta, ¿verdad?, el ambiente, muchas veces puede hacer la diferencia o hace la diferencia en el aula, ¿verdad? Hablando un poco de la educación como expansión, decimos que cuando tiende a actualizar las virtualidades del individuo en todos sus aspectos, se propone hacer que el sujeto se realice lo más plenamente posible, que evolucione integralmente, ¿verdad? Cuando trabajamos, como se dice, con una educación integral, ¿verdad? Donde buscamos que pueda desarrollar todas sus potencialidades
y sus virtudes también. Recordar un poco cuando mencionamos los tipos de educación. Eh, la heteroeducación, cuando los estímulos que inciden en el individuo se manifiestan independientemente de su voluntad, que a su vez puede ser una educación inintencional o asistemática, cuando el estudiante, por ejemplo, o la persona quiere formarse, pero que no tiene una intención específica, ¿verdad? Entonces, yo quiero aprender a cocinar, entonces puedo hacerlo en línea, puedo ver tutoriales, ¿verdad? No, no necesariamente tengo que asistir a una institución, ¿verdad? Entonces, la educación inintencional o asistemática es aquella en la que yo quiero trabajar en mi formación, pero sin ligarme, por decirlo así, a un programa establecido. Y la educación intencional o sistemática, ¿verdad? Cuando sí ya obedece deliberadamente al designio de influir en el comportamiento del individuo de manera organizada. Específicamente hace referencia a la escuela, que es la institución social destinada a realizar la educación sistemática. Entiéndase, ¿verdad?, que cuando decimos escuela, estamos hablando del centro educativo, la IES, ¿verdad?, que representa a la educación. Me pareció interesante también hacer referencia a lo que es educación permanente. Cuando decimos que hay una educación permanente, ¿verdad? De dos formas. Primeramente, tiene por objeto la fusión de la educación sistemática ofrecida por la escuela con la autoeducación desde el mismo individuo. Hoy día es una exigencia que va en crecimiento y puede ser considerada en términos de reorientación de los estudios para jóvenes y adultos. ¿Cuándo hablamos de una educación permanente? Cuando nuestros jóvenes, a partir de los 15 años, ¿verdad? No tienen la posibilidad o las condiciones o teniendo en cuenta sus necesidades o contextos de asistir, ¿verdad?, a un sistema que vaya acorde a sus respectivas edades, ¿verdad? Un estudiante que por A o B motivo tuvo que desertar, ¿verdad? Luego quiere insertarse, el sistema, ¿verdad? Ya no le permite ingresar, por ejemplo, a un colegio si tiene 18 años, si tiene 19, entonces esta educación permanente le abre las puertas para que pueda dar continuidad a sus estudios. Como muchos manejan, en educación media, en todo lo que es el sistema, en el nivel educativo, ¿verdad? Desde inicial hasta la media, se trabaja con el RUE, ¿verdad? Con el Registro Único del Estudiante. Nosotros en educación superior nos estamos adentrando también a este proceso. Estamos trabajando también para que nuestros estudiantes puedan ingresar a este Registro Único del Estudiante. Entonces allí es donde muchas veces por el tema de las edades, ¿verdad? Es donde se van, ¿cómo se dice?, clasificando de acuerdo al nivel que corresponde. La adaptación de conocimientos adquiridos a nuevas actividades profesionales en educación permanente también es cuando buscamos nuevos conocimientos. Por ejemplo, yo quiero aprender Word, quiero aprender Excel. Entonces, asisto, ¿verdad?, a un centro de formación, a un centro profesional. Entonces, ¿dónde me pueden dar estas herramientas que pertenecen también a una educación sistemática? En este caso, como habíamos mencionado también, la completación de los estudios en todos los niveles de enseñanza nos da la posibilidad, ¿verdad?, de si no pudo terminar, por ejemplo, su educación media, puede hacerlo en este sistema. La especialización en áreas culturales, los centros de formación profesional muchas veces tienen, ¿verdad?, los programas de formación donde nos dan la posibilidad de estudiar a veces idiomas, dependiendo un poco de ¿cómo se dice?, de la demanda y de lo que ofrece el centro, ¿verdad? Actualización en todas las áreas. Podemos también ir
eh, trabajando o siendo partícipe de los cursos de actualización. Hablamos un poco también de lo que es educación y desarrollo. Otro aspecto de la educación en cuanto al uso de las capacitaciones que ella confiere puede estar dados por las llamadas educación para el consumo y educación para la producción. Cuando hablamos de una educación para el consumo, cuando va destinada a hacer del individuo un buen consumidor de elementos y técnicas de confort, cultura y buen gusto. Cuando estudia, cuando se prepara para poder trabajar, para poder diferenciar, para poder utilizar todos los recursos. Y cuando hablamos de una educación para la producción, cuando se vuelca, ¿verdad?, hacia la producción de bienes que aseguran la supervivencia. Aquel estudiante donde eh, vemos que logramos que puedan emprender, que puedan, eh, ¿cómo se dice?, marcar las diferencias en sus respectivos contextos, orientado un poco hacia la formación científica, técnica y profesional. Nuestros estudiantes que terminan una carrera de grado y tienen la posibilidad de hacer sus publicaciones, de enfatizar algunos aspectos técnicos, es lo que hace también a nuestra labor, ¿verdad? Actualmente, muchos países están convencidos de que las inversiones en una educación adecuada a las necesidades nacionales son también inversiones productivas. Mucha teoría, mucho marketing en cuanto a lo que es la inversión en educación. Sabemos que hay muchos programas también bastante ostentosos y caros que se llevan adelante, por ejemplo, en nuestro país, pero realmente algunos están contextualizados, responden a lo que nosotros, a nuestra realidad nacional, ¿verdad? Esas preguntas, esas interrogantes, nosotros constantemente también tenemos que realizarnos, porque cuando se dan los resultados, ¿verdad?, de las evaluaciones estandarizadas, nos asustamos todos o nos quedamos todos así medio desanimados, ¿verdad? Por los resultados que muchas veces obtenemos o por los resultados que se ven, se cuestiona nuestro trabajo como docentes, se cuestiona nuestro desempeño, en fin, muchos factores, pero nos ponemos a analizar un poco más allá si realmente estamos haciendo ese proceso, si realmente esas evaluaciones son acordes a nuestra realidad, porque muchos nosotros hablamos de, o nos piden, ¿verdad?, que trabajemos lo que es la educación inclusiva, que trabajemos muchos aspectos, pero esas evaluaciones estandarizadas responden a lo que nos piden que trabajemos en el proceso. Esas cuestiones son fundamentales para nosotros, ¿verdad? Lo mismo también en nuestros resultados cuando le evaluamos a nuestros estudiantes en las diferentes carreras. Nos desesperamos a veces con los resultados que tienen nuestros estudiantes, pero es un poquito también una mirada introspectiva de nuestra labor, ¿verdad? Estoy trabajando bien mi proceso porque el, el objetivo principal de la evaluación sabemos que es la orientación de lo que es el aprendizaje, ¿verdad? Es el motor del aprendizaje. Si lo viéramos de esa manera, creo que se podrían lograr todos los objetivos, ¿verdad? Pero nos cuesta y estamos en ese proceso. Siempre escuchamos la palabra evaluación y tenemos ese temor. ¿Por qué? Porque em, tenemos todavía ese sesgo, ¿verdad? De lo que es un poco la dictadura que nosotros por mucho tiempo vivimos también, ¿verdad? De esa didáctica tradicional en donde la evaluación, a más de formar y de trabajar, lo que hacía era reprender, ¿verdad? Bien, en cuanto a los fines de la educación, en su enfoque más amplio, pueden ser expresados en un triple sentido. Primeramente haciendo énfasis a lo social, a lo individual y a lo trascendental. En el sentido social, preparar a las nuevas generaciones para recibir, conservar y enriquecer la herencia cultural del grupo. Como habíamos eh,
visto también en el contenido de revaloración, ¿verdad? Porque es importante que nuestros estudiantes, porque es importante hablar de la historia del Paraguay con nuestros estudiantes. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué es importante? Porque es importante a veces desempolvar esos libros que están en la biblioteca, esos recursos tradicionales. A ver, están muy calladitos o están todos en el San Juan. Profe, no, no, profe, ¿qué habías dicho con ese tema de de despolvorear los recursos tradicionales, los libros y eso de antes? No, decían O- más, ¿verdad? ¿Por qué es importante trabajar o enfatizar con nuestros estudiantes, por ejemplo, la historia del Paraguay? ¿Por qué es importante que ellos conozcan? ¿Por qué es importante hablar sobre nuestras costumbres, nuestras tradiciones? Decía desempolvar un poquito los libros porque muchas veces creemos, ¿verdad?, que son informaciones que pasan de moda, que no responden a las necesidades de la actualidad, ¿verdad? Pero ¿por qué sí, les parece a ustedes que es importante? y es importante, profe, porque aparte de ser parte de nuestra historia, de nuestros antecesores, ¿verdad? O de lo que nuestro país es, tenemos que conocer, porque es una vergüenza, por ejemplo, hoy nadie sabe el 1 de marzo por qué es 1 de marzo. O, por ejemplo, hay un feriado y feriado es, pero no saben por qué es el feriado. Y anteriormente, por ejemplo, si era 1 de marzo, ese 1 de marzo se hacía algo en la escuela, se cantaba el himno. Yo me acuerdo, por ejemplo, todos antes teníamos el himno al Mariscal López, sabíamos todo lo que era el himno al maestro, todas esas fiestas patrias se sabía por qué era un feriado y por qué se conmemoraba. Hoy, por ejemplo, es feriado y no saben por qué. Vos preguntás, por ejemplo, ¿cuándo fue la fundación de Asunción? Nadie sabe, los chicos no tienen idea. Y peor aún, eh, confunden muchas veces. No hace mucho tuve Realmente. los términos que hoy se utiliza, por ejemplo, con los lenguajes o con lo que dicen los libros de anteriormente. Yo tuve una, una experiencia con mi hijo, por ejemplo, que le odiaba a la Madame Lynch. Y yo le digo, ¿por qué mi hijo? Me dijo, y porque el profe, ella era una meretriz, me dice, una cortesana. Pero le dije, pero cortesana no es porque era una prostituta o porque no le dije, ella era una mujer de la corte de aquel tiempo, de la corte inglesa, le dije. No tiene nada que ver ese término, pero es lo que aprende hoy día. ¿Por qué? Porque no se maneja un libro que habla realmente de historia, sino de pequeños resumen del resumen del resumen y no se cuenta la realidad de lo que es, ¿verdad? Y es difícil ya sacarle, por ejemplo, esas ideas también a los chicos si es que uno no se pone a mostrarle y a contarle con evidencias de qué es realmente lo que pasó, ¿verdad? Pero es nuestra realidad lastimosamente hoy. Así mismo, gracias. Realmente teníamos también en ese trabajo, en ese ejemplo, ¿verdad? Donde algunos respondieron tan creativamente teniendo en cuenta también nuestra realidad. Tenemos muchísima información, pero así como dice la compañera, hacemos preguntas a veces jocosas en lo que tiene que ver un poco a nuestro día a día, a lo que son nuestras raíces y no sabemos responder. Entonces, por eso, ¿verdad? Tenemos que trabajar ese sentido social para que las nuevas generaciones, ¿verdad?, puedan conservar y también tratar de enriquecer un poco lo que es la cultura, ¿verdad?, del país. Es importante saber porque si no sabemos, muchas veces no podemos defender o no podemos tratar de transmitir, ¿verdad? Porque a veces nos callamos cuando otros hacen mención a lo que es nuestro país o a lo que es nuestra cultura.
porque no sabemos sencillamente cómo defender, ¿verdad? Entonces, así como comparte también la compañera, nos quedamos con una partecita y no aprendemos a contrastar un poco lo que es el, el choque de informaciones, ¿verdad? Que es Otra demasiado cosa, profe, importante. quiero nomás resaltar también este tema, Sí. nuestras músicas, por ejemplo. Eh, la música de Asunción, por ejemplo, es un retrato vivo, por ejemplo, de lo que era Asunción antes. Por ejemplo, sus naranjos y sus flores, tus recuerdos inigual, por ejemplo, dice, cosa que hoy ya prácticamente no existe, pero sí hay algunos. ¿Por qué? Por ejemplo, todo eh, las calles estaban tenían plantaciones del naranja high, ¿verdad? De la naranja, todo ese fruto cítrico, hasta en San Juan hay, por ejemplo, incluso Pilar también hay, todavía teníamos esa costumbre de plantar las frutas alrededor de en las calles, ¿verdad? Y esa música, por ejemplo, transmite lo que era Asunción en su momento, con las mujeres, las trabajadoras, las bailarinas, todo eso, ¿verdad? Y nuestros chicos de hoy no tienen la más remota idea de qué es lo que dice, ni cómo era, ni por qué dice, ¿verdad? Esas músicas como son un vivo retrato de lo que era nuestro Paraguay antes, ¿verdad? Y varias otras, ¿verdad? Si nos pusiéramos a analizar un poquito, ¿verdad? Las letras, inclusive, ¿verdad? Los aportes, ¿verdad? De los escritores paraguayos, hay muchísimo, muchísimo conocimiento, muchísimo legado, ¿verdad? Por el cual nosotros podemos trabajar. Bien, dice también en el sentido social, preparar procesos de subsistencia y organización de los grupos humanos, teniendo en vista nuevas exigencias sociales derivadas del crecimiento demográfico y de los nuevos conocimientos. Trabajamos en sentido social también cuando buscamos adaptarnos a las nuevas exigencias de la sociedad, ¿verdad? Nosotros en nuestro caso teníamos el desafío de lo que es el uso de las TIC, entonces buscamos fortalecer o desarrollar esas habilidades que nos permitan responder a esas nuevas exigencias. O, como dice también la compañera, ¿verdad? Haciendo alusión un poco a lo que eran las ciudades antes, lo que es ahora. Sabemos que tenemos mucho crecimiento demográfico, hay eh, mucha influencia de lo que es la tecnología, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra forma necesitamos prepararnos o necesitamos utilizar la educación para que nos pueda ayudar a nosotros ¿cómo se dice?, a congeniar con esos cambios que se pueden dar en la sociedad, a tratar de sobrevivir a esos nuevos desafíos, ¿verdad? También lo que es un poco promover el desenvolvimiento económico y social, disminuyendo privilegios y proporcionando beneficios de la civilización. Buscamos siempre a través de la educación aportar a la comunidad, aportar a la sociedad para que podamos tener una forma de salir adelante a través de lo que es un poco el emprendimiento, ¿verdad? No estar siempre esperando a poder tener un salario fijo o depender del Estado, ¿verdad? Hoy en día tenemos muchos egresados que deciden emprender, deciden aventurarse, a desafiarse a sí mismos, abrir su buffet, ¿verdad? De contadores, de abogados, ¿verdad? Muchos también educadores que aprovechan, ¿verdad? Las necesidades de la comunidad, de la sociedad actual, ¿verdad? Y se adentran a lo que son los centros de apoyo, ¿verdad? Donde se puede un poquito generar y trabajar, ¿verdad? Sin estar esperando a que se pueda dar esa oportunidad laboral, que sabemos que hoy en día cuesta muchísimo y más todavía para nuestros estudiantes que van culminando las carreras de grado, ¿verdad? Terminan ingenieros, abogados, contadores y se quedan un poquito así con muy pocas posibilidades de inserción, ¿verdad? Porque no hay
un plan nacional o un proyecto, ¿verdad? Donde se puedan gerenciar o generar espacios laborales. Entonces nos lleva también a trabajar eso para que podamos aprender a emprender. En el sentido individual, se hace énfasis en lo que es proporcionar una adecuada atención al individuo según sus posibilidades para el pleno desenvolvimiento de su personalidad. Entonces, esa mirada a nuestros estudiantes, ese diagnóstico es muy importante para ayudarlos a que puedan desenvolverse. Inculcar al individuo sentimientos de grupo para inducirlo a cooperar con sus semejantes en empresas de bien común. Decíamos, qué importante es aprender a convivir, qué importante es ser persona. ¿Para qué? Para poder saber trabajar. Quieras o no, nosotros en educación tenemos que trabajar en grupo, tenemos que trabajar en espacios colaborativos. Entonces, es importante que eso se pueda inculcar también para que se pueda tener buenos resultados. En sentido trascendental, orientar al individuo hacia la aprehensión del sentido estético y poético de las cosas, de los fenómenos y de los hombres, con el objeto de posibilitarle vivencias más profundas y desinteresadas. Decía la vez pasada en un libro, eh, aprender a maravillarse de lo sencillo, ¿verdad? Son cosas que hoy en día nos cuesta por el ritmo acelerado que llevamos en todo lo que es nuestra agenda diaria, ¿verdad? Pero ese saber apreciar, ese saber valorar, cuidar ciertas estéticas es demasiado importante para poder también nosotros tener en cuenta esto que nos pide, ¿verdad? En el sentido trascendental, ¿verdad? Para tratar de alguna forma también valorar lo que es nuestro día a día. Dice, lleva al individuo a tomar conciencia y reflexionar sobre los grandes problemas y misterios de las cosas, de la vida, del cosmos, a fin de proporcionarle vivencias más hondas. Decíamos en la clase pasada y comentábamos ciertas experiencias, ¿verdad? Que muchas veces nos lleva a interpelarnos, ¿verdad? Por las situaciones que van surgiendo en el aula con nuestros estudiantes. Y tener una formación o una perspectiva abierta, ¿verdad? Nos va a ayudar siempre a tratar de sobrellevar todas las situaciones que puedan ir surgiendo, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con temas del momento, vamos a encontrarnos con informaciones candentes que sí o sí se trasladan al aula, ¿verdad? Se trasladan en el proceso de enseñanza y donde nosotros de alguna u otra forma, dentro de lo que es de nuestro rol de facilitador, también son espacios para poder ayudarle a nuestros estudiantes a que puedan tomar conciencia y formarse, ¿verdad? Teniendo en cuenta sus individualidades también. ¿Cuáles son los objetivos de la educación que nos plantea un poco también a nivel general? Los fines observados pueden ser eh, objetivados de manera más detallada, haciendo un poco atención a todos los individuos, ¿verdad? Haciendo énfasis a todo lo que es un poco también la educación inclusiva, el desarrollo físico y preservación de la salud, que hoy en día es fundamental. De hecho, dentro de lo que es educación superior, hay indicadores que hacen énfasis en lo que es todo lo que es el desarrollo físico y la preservación de la salud. Hay exigencias de contar con espacios de promoción inclusive y de cuidado de la salud. Integración social es también un objetivo fundamental. La socialización, formación cívica y fortalecimiento de la conciencia nacional, formación de una cultura general, un poco los objetivos generales de la educación. También transmisión de las técnicas fundamentales para la formación del espíritu de investigación, oportunidades de manifestación y desenvolvimiento de las peculiaridades individuales
para lograr el pleno desarrollo de la personalidad, participación en la vida social emocional mediante el ejercicio de una profesión, la formación económica, la formación estética, formación de la mentalidad científica, adquisición de la confianza en sí mismo, la formación moral, religiosa, el respeto por el prójimo. Un poco a grandes rasgos, algunos objetivos de la educación. Y esta frase, ¿verdad? Que un poco englobando lo que estuvimos mencionando en las láminas, todos somos educandos en cuanto sufrimos la influencia de otros y somos educadores en cuanto ejercemos esa influencia al mismo tiempo. Tenemos la facilidad de ser educadores y también educandos. Entonces, no perder de vista que ambos roles están muy conectados dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y dentro de lo que es el resultado de la educación también. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran compartir. De hecho, que es un tema que sabemos, ¿verdad? Que en varias oportunidades seguramente de su formación también habrán compartido, pero que es importante seguir siempre trabajando y recordando, ¿verdad? ¿Están por allí? ¿Están por allí todavía? Sí, profesora, estamos escuchando atentamente. Interesante es el tema de aprender a ser, profe. Como dice Muchas usted, ser gracias. docente no es solamente ir a cumplir horas, sino que tenemos que saber que el rol tan importante que estamos ejerciendo en ese momento tiene que estar a la altura de los alumnos y nosotros mismos también tenemos que tener esa capacidad para transmitir, como dice, este conocimiento no es fácil, pero como usted también dijo en una parte, es como un logro también para nosotros llegar a ese lugar. Así mismo, Maura. De todo, de todo. Y es cierto, porque siempre hay oportunidades para tocar de todos los temas. Por más de que a veces sea solamente, como dice usted, ya son grados superiores, ya tenemos un tema, en fin, que tenemos que tocar con los alumnos, desarrollar. Igual hay oportunidad de realizar todas estas actividades que usted estaba mencionando recién. Todo el tiempo, ¿verdad? Sea muchas veces inclusive la materia que sea, tenemos estos espacios de poder formar y fortalecer en nuestros estudiantes. Y sobre todo tener ese desafío, porque hoy en día tenemos a veces nuestras horas limitadas, tenemos muchos factores que a lo mejor influyen en lo que es un poco también el desarrollo o la promoción de estos espacios que estábamos hablando, pero siempre no perder de vista, así como decía la compañera, ¿verdad? No es el mero cumplimiento, sino entender que estamos influenciando, estamos trabajando con personas, ¿verdad? Todo lo que podemos aportar o ese impacto que nosotros podemos tener en ese grupo, en esa persona, es impresionante, ¿verdad? No desmeritar muchas veces y decir, será que algo de lo que estoy haciendo, será que algo de lo que estoy compartiendo con los estudiantes, será que va a ser provechoso o será que se va a quedar en el cheat, ¿verdad? Y sí, cada uno hace de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? El tiempo o el estímulo que más adelante cada uno recibe también es lo que marca también la diferencia. Entonces, me pareció interesante compartir en esta virtualidad este tema. Mañana les espero. Mañana vamos a compartir un hermoso tema también dentro de lo que es un poco el avance de nuestro módulo. Entonces, les invito a que en la medida de sus posibilidades puedan asistir. Tratamos siempre de ir ubicando, ¿verdad? Los temas, aquellos quienes se prestan para la virtualidad
y aquellos que entendemos que en la presencialidad nos va a ayudar muchísimo. Entonces vamos a aplicar algunas técnicas, todo lo que nos pueda ir reforzando, porque todo siempre es para fortalecer nuestro trabajo, ¿verdad? Los que ya tienen la oportunidad de estar en aula se van fortaleciendo, ¿verdad? Ir renovando, ir compartiendo, porque lo que nos hace crecer es el compartir, ¿verdad? Entonces, ya les anuncio entonces que mañana vamos a estar trabajando y vamos a estar compartiendo un tema muy interesante. Quisiera, Profe, yo te aviso, como el otro día ya más o menos te mencioné que mañana no voy a asistir a clase por el tema de mi maestría, ¿verdad? así Y mismo, lastimosamente, ¿verdad? Porque me encanta tu clase, profe, muy interesante y la forma en que desarrollaste también muy... pero seguro que vamos a tener la posibilidad de replicar entonces con tus compañeros, también te van a estar poniendo al día, así que Sí, seguro en el no, grupo, profe. Tenemos un no grupo te preocupes, muy trabajador. qué Nos suerte. ayudamos Y es siempre. lo que decimos siempre, ¿verdad? Ayudarnos a poder avanzar y ayudarnos a poder resistir, ¿verdad? Porque eso es lo que hace también al grupo. Veo que la profe Fátima ya compartió el enlace de asistencia en el chat, entonces les pido que puedan completar ese enlace también para ayudarnos, mientras yo quiero compartir con ustedes la guía de trabajo grupal que preparé un poquito para ir también sumando en lo que es nuestro proceso, que nos ayuda mucho. Entonces, voy a compartir un poco con ustedes. ¿Se puede visualizar? Sí, profe, en Word, guía de trabajo grupal, dice. Espectacular. Muchísimas gracias. Me quedé sin conexión en el otro enlace, entonces ustedes me van a ayudar. Un poquito, esta es la guía eh, que está preparada en el aula. Hay una carpeta, ¿verdad? Donde esta guía está en formato editable en Word para que podamos trabajar con nuestro grupo. De hecho, que ustedes ya tienen sus grupos estables y van a trabajar con su grupo de trabajo, ¿verdad? Tenemos dos consignas. Una de ellas dice elaborar un mapa conceptual o elegir, ¿verdad? O una síntesis que relacione los siguientes ejes: pilares de la educación, fines, objetivos, educación permanente y educación y desarrollo, ¿verdad? Entonces, podemos elaborar un mapa conceptual o una síntesis escrita teniendo en cuenta, como se dice, los conceptos fundamentales. Y fundamentar brevemente las conexiones que se establezcan entre estos conceptos. Continuamos. Dice, un poquito ahí están los criterios de evaluación. La consigna 2: elijan dos pilares de la educación propuestos por la UNESCO, que les vuelvo a reiterar allí, ¿verdad? Pero en la lámina, en la presentación ya tenemos, y eso está también en el aula. Aprender a conocer, hacer, vivir juntos, ser, y redacten un análisis, ¿verdad? Donde expliquen su significado esencial, analicen un poco su relevancia en la formación universitaria actual y, si se puede, ¿verdad? Ejemplifiquen cómo se puede desarrollar dichos pilares en las prácticas docentes en el nivel superior. La propuesta es subir el trabajo hasta el martes 30 de junio, siempre con la ayuda de un coordinador, de un compañero, especificando todos los integrantes del grupo. Cualquier duda, ¿verdad? Podemos ir trabajando hoy en forma, ¿cómo se dice? Asincrónica, ya en lo que resta de nuestro horario. Voy a estar pendiente, ¿verdad? Si surge alguna duda, o mañana
en forma presencial también. Si queremos aprovechar para hacer alguna consulta, el espacio va a estar abierto también. No sé si qué les parece. Me Súper bien, pareció, profe. me pareció un poquito necesario, ¿verdad? Dejar un poco más la fecha, teniendo en cuenta que mañana vamos a encontrarnos y siempre es bueno por si hay alguna consulta, ¿verdad? Entonces, para aquellos quienes trabajan también entre sábado y domingo, para que tengan la posibilidad de preparar sus trabajos. ¿Les parece? ¿No hay alguna Sí, consulta? profe. Bueno, entonces podemos sacar una fotito, podemos prender nuestras cámaras. No están, por lo menos no están en los San Juan, están en su casa. Yo ya estoy. Hace mucho frío, Yo, profe, en San Juan. yo al menos estoy con mucho frío. Y hace mucho frío, realmente. A ver, voy a intentar sacar una fotito. ¿Alguien que nos pueda ayudar allí? Creo que está la profe. ¿Nos va a poder ayudar, profe Fátima? Tengo miedo de salir de mí. Ahí nos va a ayudar. ¿Estamos? ¿Estamos, profe? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos encontramos mañana. Buen descanso y buen trabajo. Gracias. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao para todos. Hasta mañana, profe, nos vemos.